En el camino de nosotros descubrir cómo educar a nuestros propios hijos, porque fuimos movidos por nuestros hijos, no solamente los nuestros, de mi esposa y mío, sino nuestros hijos de la iglesia, porque éramos una iglesia joven con muchos niños, y en el camino de buscar entender esto, pues nos volvimos a las escrituras y a tratar de entender, ¿verdad? ¿Cómo aprende un niño? Fue la primera pregunta que mi esposa le hizo al Señor y yo añadí a esa pregunta, ¿cómo enseña Dios? Y en la Biblia empezamos a descubrir lo que Dios decía al respecto. Y les quiero dar un poquito de historia porque es vital para nosotros entender que nosotros no somos algo como escuela o como iglesia que a alguien se le ocurrió hace un par de años, que esto tiene varios milenios en operación, que el plan de Dios no inició hace 10 años o hace lo que haya sido con nosotros, sino que esto viene de mucho tiempo atrás. Yo empiezo siempre con Abraham porque Dios habló de Abraham y dijo de Abraham que, le leo el pasaje. Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice, porque yo sé, esta es la razón que Dios no iba a encubrir sus planes a Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El destino de Abraham dependía completamente de su interacción con sus hijos, de la formación que él le diera a sus hijos. Y Dios le dio a Abraham este hijo ya en su vejez, cuando Abraham ya era un hombre maduro, para que Abraham pudiera volcarse en este muchacho y formar bien el que sería el primer escalón de toda una nación. Y así empieza en la escritura esta conexión que Dios crea entre una generación y otra, para que de una a otra se pase nuestra fe, nuestra identidad, la verdad que hemos descubierto, y esto lo vemos desarrollado a lo largo de la escritura. Ahora, antes de irme al siguiente pasaje, quiero darle un poquito de historia. Todos los que hemos estudiado algo acerca de los orígenes del lenguaje, sabemos que el primer alfabeto fue inventado por los fenicios, ¿sí? El alfabeto fenicio de 22 consonantes. Lo que casi nadie sabe es que fenicio y protohebreo es exactamente el mismo alfabeto. Porque es la misma zona del mundo, es lo que se conoce como el Levant, la costa oriental del Mediterráneo. Y lo que tampoco no se sabía hasta hace exactamente 100 años empezaron los descubrimientos al respecto, es que el alfabeto no fue desarrollado por eruditos ni de Egipto ni de Babilonia, que eran los dos países donde había sistemas de escritura muy complejos, por cierto, de jeroglíficos en Egipto y el cuneiforme en Babilonia, que solo una minúscula proporción de la población podía leer. Nadie más. Tenías que ser alguien absolutamente dedicado y estudiado para poder hacer eso. Y los esclavos de Egipto, aproximadamente 1800 años antes de Cristo, y esto no le estoy leyendo de ningún libro cristiano, le estoy leyendo de los escritos del Smithsonian Institute, del Instituto Smithsonian de Washington, D.C., que es uno de los institutos de investigación más reconocidos en todo el mundo. Ellos escriben que aproximadamente 1800 a 1850 años antes de Cristo, los trabajadores migrantes en Egipto, porque acuérdense que en aquel tiempo Egipto era como Estados Unidos es hoy, todo el mundo se iba a ir para trabajar, porque ahí había riqueza, ahí había comida. Por eso, pues Jacob y toda su familia terminaron en Egipto, precisamente en ese tiempo. Y fueron los obreros, tanto migrantes como esclavos, quienes simplifican los jeroglíficos de los egipcios y en vez de hacer que cada carácter representara algún objeto, como un carácter para la palabra botella y otro carácter para la palabra mesa, ellos simplificaron los caracteres y los hicieron representar sonidos.
Así que el carácter que ellos usaban para botella lo simplificaron y lo utilizaron para la primera letra de botella, B. Y así nace el primer alfabeto. Ahora, ¿cuál es el resultado? Que en vez de tener que memorizar 3,500 caracteres para poder entender el idioma, solo tenías que memorizar 22. Y de repente, toda una población migrante y toda una población esclava sabe leer y escribir. Y cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, los egipcios eran analfabetas, pero no sus esclavos. ¿Sí? Repito, no le estoy contando cuentos inventados de un cristiano entusiasmado. Le estoy contando arqueología y los diferentes estudios que se han llevado a cabo. Hasta la fecha, estos glifos, como se les llaman estos símbolos, se encuentran en las minas de lapislázuli en todo lo que es la península de Sinaí y también en el sur de Egipto. ¿Sí? Impresionante. Y lo que se maravillan los eruditos de hoy es que dicen, ¿cómo que el alfabeto no lo inventaron los sabios y los eruditos? No, lo inventaron los esclavos. ¿Por qué? Porque cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud, y una esclavitud terrible, ¿sí? Cuando Dios los saca de ahí y los lleva a encontrarse con Él, no les tiene preparadas estatuas de 50 metros de altura como Nabucodonosor. Y no les tiene preparadas pirámides gigantescas, imponentes, como los egipcios. Les tiene preparado texto. Les tiene preparadas palabras escritas que todos debían leer y que todos debían escribir. Deuteronomio 6 dice, escribirás estas leyes en los dinteles de tu casa. ¿A quién le decía eso? A toda la población. Ahora, para nosotros, pues, ok, ¿verdad? Pero tú tienes que entender que en el tiempo que esto sucede, el 99.99% de la población mundial era analfabeta. Solo unos cuantos, es más, los reyes tendían a ser analfabetas. Contrataban a estudiosos para que leyeran y escribieran. Y en ese mismo tiempo sale toda una nación que lee y escribe, y es así como Dios les comunica sus palabras. Recuerdo que hace años nos preguntó un pastor muy respetado. Dice, ¿cuál es la razón principal por la cual enseñamos a nuestros hijos a leer? Y pues claro que todos pensamos, ¿verdad? Pues para que avance, para que pueda aumentar su conocimiento, muchas cosas. Y luego todos nos equivocamos, ¿verdad? Y él voltea y dice, no, dice, la razón que enseñamos a nuestros niños a leer es porque Dios se comunicó con nosotros por escrito y queremos que cada ser humano pueda entender lo que Dios nos ha dicho. Esa es la razón principal y coincide precisamente con lo que sucede en el libro de Éxodo en este caso. Ahora, le quiero leer algo muy interesante. Es una de esas pequeñas evidencias que se encuentran en la Biblia en lugares que nadie esperaba encontrarlos, ¿verdad? Y es en la historia de Gedeón. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Y nos gusta la historia de Gedeón, ¿verdad? Sí, porque Gedeón pues tenía sus defectos de carácter y Dios lo usó de todas formas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ya van ganando la batalla y los generales de los enemigos, de los madianitas, están huyendo, dice, estoy leyendo en Jueces capítulo 8, verso 12. Y recuerde que Jueces, pues es poco tiempo después del Éxodo, relativamente poco. Quizá que estaríamos hablando de unos 100, 150 años, que en tiempos históricos es nada, ¿sí? Y huyendo Seba y Salmuna, él, Gedeón, lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven, diga conmigo un joven, de los hombres de Sucot. Sucot era una ciudad que lo había rechazado y no le quiso apoyar. Dice, y le preguntó, y el joven le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones.
Un joven cualquiera agarrado al azar en la calle sabía escribir. Y repito, en un mundo donde casi el 100% de los seres humanos eran analfabetas, encontrar una nación donde cualquier chamaco podía escribir era una absoluta revolución. Aquí inicia el trato de Dios con la raza humana en forma directa. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de educación, nosotros no podemos separar educación de todo el propósito de Dios para la raza humana, porque fue Dios quien inventó educación. Fue Dios el que instruyó a las generaciones a enseñar a sus hijos en las verdades, pero no solo de que los memorizaran, sino que los supieran leer y escribir, y que trajeran en sus manos y en la frente y en la puerta de su casa y en las paredes las letras que hablaban las palabras de Dios. ¡Wow! Con razón, los judíos se ganan los premios Nobel, ¿sí? Con razón, nosotros vemos que a lo largo de la historia los judíos han sobresalido a pesar de las muchísimas persecuciones en su contra, a pesar de toda la oposición y todo el odio que hay contra el pueblo judío. Sin embargo, ellos siguen sobresaliendo. ¿Por qué razón? Porque los judíos empezaron a estudiar hace 3,500 años, en el tiempo del Éxodo. Y nosotros, pues ahorita queremos echar a andar, ¿verdad? O sea, nos llevan más de 3,000 años de ventaja. Ahora, esto nos debe ubicar en entender, ok, lo que estamos haciendo es algo sagrado y es algo central para los propósitos de Dios. Ahora, yo puedo hablar de muchos temas de educación, pero yo me quiero ir directamente al capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Y nuevamente, lo que estoy buscando es pedagogía. No estoy buscando doctrina. La doctrina la podemos ver después, pero aquí queremos ver cómo Dios enseña, porque Él sabe cómo el cerebro del ser humano aprende, porque Él lo diseñó. Y aquí está una escena donde Jesús está enseñando, porque aquí un pequeño paréntesis. Cuando Dios nos envió un Salvador, no nos envió un ingeniero. Y no tengo nada en contra de los ingenieros. Y no nos envió un doctor. ¿Qué nos envió? Nos envió un maestro. Y Jesús dijo, no le llamen a nadie maestro, porque uno solo es su maestro, el Cristo. El maestro de maestros se llama Jesús. Y yo digo, está bien, yo admiro mucho a Montessori. María Montessori tuvo unos entendimientos del proceso de un niño fantásticos. Hay mucho que aprender de ella. Y obviamente, ¿verdad? Un Piaget, pues que es el que rifa, como dicen en la calle, ¿verdad? En todo nuestro país. Y él tenía algunas ideas muy buenas y muchas de ellas porque se las copió a Comenio. Y Comenio, ¿verdad? ¡Wow! Increíble, mi héroe, el fundador, el inventor, el padre de la educación moderna, que un ferviente cristiano. ¿Sí? Pero con todo el respeto para todos estos educadores, el mero bueno se llama Jesús. Entonces, vamos a ver qué nos enseña el de pedagogía. Es la gran parábola, la parábola del sembrador. Capítulo 13, verso 1, no se las voy a leer, ya la conocen. Habla de la semilla que cayó en el camino, la que cayó en pedregales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego después se las explica a sus discípulos. Y en el verso 18, Jesús les dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende. Ahora, cuando nosotros vivimos en un mundo que está enfocado en la sensación del momento, cuando vivimos en una iglesia donde las personas no se acuerdan de qué habló el pastor ayer, cuando vivimos en un mundo donde lo que impera sobre la razón y sobre las convicciones es la emoción del momento, esto es un fenómeno que está deteniendo toda la obra. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos no está enfocado en entender, está enfocado en sentir. Y lo que yo siento
Eso es la realidad. De hecho, nosotros mismos batallamos con eso porque es el ambiente que nos rodea y muchos a veces así crecimos. Pero Jesús entendió que necesitaba formar un entendimiento en las personas. Así que nos vamos al final del capítulo. Ese, por cierto, es el capítulo de las parábolas. Es importante ver que Jesús no enseñaba en conceptos, enseñaba con historias. Y a través de las historias, Él mostraba los conceptos que quería que la gente entendiera. Pero nos vamos hacia el final, después de la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, y explica la parábola del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la parábola de la red. Y luego llegamos al verso 51 y Jesús les dice a sus discípulos, a quienes les ha estado enseñando todas estas cosas, les dice, ¿han entendido todas estas cosas? ¿Qué es lo que busca un buen maestro? Un buen maestro está probando, diagnosticando a sus alumnos para ver si entendieron. No para ver si se lo aprendieron, no para saber si lo deletrearon bien, aunque yo soy muy exigente en la ortografía, sino para saber si entendieron aquello que se les enseñó. Y lo que me impresiona es que Jesús no asumió que como Él era el mejor maestro de la historia, ellos forzosamente tienen que haber entendido. Él no asumió eso. Él no asumió que por cuanto Él hizo una presentación clara, lógica, y atractiva y interesante, que ellos iban a entenderlo. Él indagó. ¿Entendieron todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, y esta última frase, el verso 52, se la voy a parafrasear un poquito. Él les dijo, por eso, todo profe capacitado en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Permítame desglosar esto para usted. Número 1, el profe necesita ser competente en el reino, no en el programa, no en lo que le enseñaron en la normal o donde haya aprendido, en el reino. No estoy diciendo que las demás cosas no tengan su lugar y su uso, pero es en el reino en donde tiene que ser docto, ¿sí? Todo profe competente en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y un padre de familia, mis estimados, es un adulto al que en el diseño de Dios no le tienes miedo. En el mundo, la mayoría de los latinos le tenemos miedo al papá, porque el papá es ausente, ingenioso y a veces violento. Pero como Dios diseñó la paternidad, el padre es el adulto grandote más fuerte que todos los demás, al cual el niño le tiene confianza y se le acerca con cariño. Todo profe es como un padre de familia, o debe serlo. O sea, que el profe es accesible a sus alumnos. Y sus alumnos se acercan, así como se acercaban a Jesús los niños, porque Él ama a los niños. Una de las mejores educadores, quizá una de las 5 educadoras más famosas del mundo ahorita mismo, Catherine Birbal Singh, la fundadora del colegio más exitoso de Gran Bretaña los últimos 4 o 5 años, dice, los maestros deben de amar a sus alumnos y los alumnos deben de respetar a sus maestros. Y eso está directamente en la Biblia. Eso es exactamente como Dios establece la relación de un mayor a un menor. ¿Sí? Entonces, dice, semejante a un padre de familia, alguien que está a mi favor, un grande, más fuerte, más listo, más experimentado, pero está a mi favor. Dice, que saca de su tesoro. No de la planeación, no de que ya tengo que terminar el libro. No, saca de su tesoro cosas viejas, nunca se dejan los cimientos, nunca se dejan los linderos antiguos y cosas nuevas. Nunca se cierra uno a lo nuevo que se puede desarrollar. ¡Wow! Pedagogía sublime, suprema. Esto es lo que nosotros queremos hacer en estos días. Queremos aprender cómo se conecta el adulto con el niño para formarlo y cómo le pasamos a él
nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestra identidad como seguidores de Cristo, nuestra fe, para que ellos también la tengan. Cómo desarrollamos su entendimiento para que ellos comprendan los misterios de Dios y cómo nosotros desarrollamos toda su capacidad de carácter y de mente para que ellos experimenten la transformación que viene por la renovación del entendimiento. No por la actividad en la iglesia, aunque eso es muy importante, sino porque han entendido. Es el trabajo nuestro. Por eso nosotros creemos que iglesias deben de tener escuelas para completar la labor. Entonces me gustaría orar porque esto es nuestro desafío y a mí me emociona, ¿verdad? Y me asusta. Esas son dos emociones o dos sensaciones que deben de ir juntas cuando estamos con Dios, porque si no nos asusta, seguramente no lo estamos entendiendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, Señor, quiero pedirte por todo este grupo de maestros, Señor, wow, gente que está dedicando su vida a algo, Señor, que tú consideras de supremo valor. Te doy gracias por ellos. Y pido que abras nuestro entendimiento, que nos permitas ver, Señor, que somos parte de algo que tú vienes haciendo por miles de años para conformar un pueblo con el cual tú, Señor, te relacionas y en el cual tú vienes a habitar, Señor. Un pueblo que te entiende y te conoce, Señor. Y pedimos, Padre, que tu gracia entonces se manifieste en todos nosotros, tanto para compartir estas cosas como para poderlas absorber. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues con eso iniciamos nuestro Open House del año 2026.